Raquel. Buen día. Bien, ¿ustedes? Ahí está Bien. Damián. Bueno, espero que hayan podido ingresar todos. Bueno, arrancamos. Te presentás a Romy, vos. Bueno, dale, dale, la presento a Romy. Bueno, buen día a todos. Buen día a la primera de las tres webinars que tenemos prevista en este programa 2026 del programa de impacto My Chubut. Hoy con la participación, nada, de una especialista que forma parte y ha formado parte de nuestro equipo de Maima en todos estos años. Romina Agleria es consultora en estrategia, marketing y sostenibilidad para pymes y empresas familiares. Además es docente universitaria y acompaña a emprendedores y organizaciones en procesos de crecimiento, profesionalización y transformación. Bueno, nada, tenemos además un particular cariño como una compañera de equipo que lo es Romy de diversas instancias. Y nada, Romy, gracias por sumarte este año. Y si no considera lo contrario, Marce, ¿querés comentar algo en particular? ¿Alguna instrucción o algo? Le damos pie a ella. No, 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 no. Ahí estoy aceptando los últimos tardíos que ya estaban ingresando. Bueno, también agradecerle a Romy. Bueno, estuvimos retomando también la conversación este último tiempo para hacerlo posible lo de hoy. Y bueno, que la aprovechen, porque Romy es una grosa. Y como les decíamos, vamos a ir poniendo doble clic en cada una de las dimensiones del Canvas. Y bueno, hoy el tema de las ventas lo trae Romy con toda su experiencia. Así que a darle con todo. Vamos, Romy. Bueno, Bienvenida. bueno, gracias Norbert, gracias Marce, la verdad un placer enorme siempre que les digo que siempre que puedo acompañar, acá estoy, como les decía, soy como vintage en Maima, estaba sacando la cuenta, me sumé a los primeros programas de contribuir hace 10 años y mi primer Maima fue 2017. Así que bueno, muchos años soy parte eh, de la familia. Así que un placer para mí y siempre destaco mucho, bueno, la continuidad que tienen ustedes en Patagonia es un lujo. Ejemplo de perseverancia, de apoyar a los emprendedores, de buscar siempre la manera de que esto tenga continuidad y que hoy seamos 30 conectados un sábado a la mañana es, bueno, habla de ustedes, del equipo y obviamente de los emprendedores, que yo no sé, acá quisiera como manos levantadas a ver quién está porque le encanta vender y en realidad quién está porque lo detesta. ¿Quién así como que, ay, vender? Veo así como caritas. Lucía, ¿te gusta o no te gusta? No, no, las manitos levantadas son que no, no, es lo que, bueno, justamente es una de las cosas que más nos cuestan, ¿no? Y sobre todo a los emprendedores, sobre todo cuando avanzamos con proyectos que están muy relacionados quizás a ciertos saberes o expertise nuestro, y que en realidad nos gusta estar haciendo eso y venderlo, ponerle un precio. Es como que realmente nos cuesta un montón y en realidad creemos que, vieron que hablan, ay, del arte de la venta y para mí no hay arte, hay sistema, hay disciplina, hay un método, pero que no es justo en ese momento del cara a cara, empieza mucho antes y sigue mucho después, entonces un poco la idea es que hoy vamos a hablar de eso. Tengo una presentación preparada, pero sobre todo es a modo de disparador y bueno, la idea es que vayamos conversando y que ustedes compartan experiencias y qué les pasa y a dónde se traban. Y la presentación en sí está dentro de una guía que ya la tiene Marce, así para calmar expectativas y que por ahí tengan que estar, quieren estar anotando y cosas así, quédense tranquilos que es parte de una guía que cuando termine la presentación, o bueno, cuando Marce decida, ahí lo van a tosigar a Marce todo el fin de semana, el lunes, ¿querés que digamos, Marce? Sí, son tranquilos igual, ¿eh? Un grupo tranquilo. Ok, ok, no, no, yo tenía este sueño que a lo mejor Los atosigo yo desesperadamente a querían ellos. Por salir a pensar ahora, cómo vender todo el fin de semana. Bueno, en realidad la presentación es parte de una guía, así que está en esa guía donde hay todas las herramientas que les voy mostrando, como algunas
listas para hacer, bueno, cosas, está en esa guía que es grande, son como 50 hojas, así que tienen todo ahí para usar, para... Así que la idea es que hoy conversemos y compartamos y charlemos un poco para sacarle ciertos mitos a esto de la venta. Micrófonos abiertos o me avisan, si no, a veces no veo bien el chat, entonces de última me van avisando. ¿Estamos? ¿Tienen todo el mate listo? Perfecto. Bueno, eh, este tema de las ventas, ya sé como, bueno, históricamente me trabajé mucho tiempo en las áreas, en áreas comerciales y de marketing, incluso en venta de productos de consumo masivo. Eh, y me gusta pensar esto, ¿no? Hago mucho hincapié porque hay un detrás de escena de las ventas y que eso, si eso está bien aceitado, digámoslo, el momento este del cara a cara, que por ahí, eh, si es cara a cara, puede ser online también, ¿no? Pero como que pareciera que la venta es ese momento donde me tengo que enfrentar con el comprador, con el consumidor, y a veces eso me aterra. eh, y en realidad es un proceso que se construye antes y que si lo hacemos bien, este momento que quizás es como en la línea de fuego, como suelen decirle, eh, fluye muchísimo más y estamos preparados. Entonces, esa es un poco la idea de lo que vamos a conversar hoy. Entonces, vender, el punto de partida es este, ¿no? Vender empieza mucho antes de cuando alguien me pregunta el precio. Tengo que llegar bien robusto, bien claro, entendiendo qué vendo. Y acá después lo vamos a hacer como un doble clic. Ese que vendo en realidad está muy relacionado a qué valor genero. Y si ustedes creo que ya estuvieron trabajando en el Canvas, en esta columna central, no sé si ya hablaron de esto de la propuesta de valor. Entiendo que sí. Em, la propuesta de valor va más allá de cómo describo mi producto o mi servicio, en realidad es como toda la experiencia y es como justamente transfiero ese valor y al cliente, a mi prospecto, a la persona que está del otro lado, que se siente identificada diciendo, che, esto me resuelve este problema, este dolor, me da este beneficio, o sea, entonces eso hay que tenerlo súper claro. También súper claro quién es mi cliente. ¿Quiénes son esos, ese famoso bloque del segmento en el Canvas? No todos. O sea, cuando alguien dice, yo le vendo a todos, no, no le vendemos a todos. Y eso nos puede generar, digamos, mucha dispersión de recursos, de foco, malos resultados, nos frustramos y pérdida de caja. Y necesitamos caja. O sea, es así. Entonces, bueno, eso es como muy importante. Tema precios, ¿no? ¿Qué precios sostengo? Y ya vamos a hablar un poquito más y sé que después van a hablar de los números del negocio con Juan, ¿es así? Y bueno, ahí van a profundizar un poco más. Y después, ¿cómo acompaño la decisión de ventas? Y acá entonces empieza esta cuestión de relacionarme con el que me está comprando y entender que mi comprador, mi cliente, tiene un viaje, ¿no? Con nosotros, hay como un ciclo de vida con nosotros que empieza desde el momento en que entro en su órbita, ¿sí? Que empieza, digamos, que empiezo en su radar, me descubre de alguna manera, hasta que tiene información, hasta que se pone en contacto con nosotros y hasta que nos compra y después seguimos, la relación sigue. Esto no es un touch and go. No es que hoy, no, la relación sigue. O sea, entonces, y el proceso de decisión hay que acompañarlo, aunque sea así, son unos minutos, a lo mejor porque, bueno, ahí hablaban, algunos están en una feria, a lo mejor es en ese momento, pero tengo que acompañar el proceso de decisión. Entonces, eso también es importante. Veo que hay mensajitos en el chat, pero no los alcanzo a ver. Marcio, Normer, cualquier cosa ustedes Soy me yo, hablan y me Romy. dicen. Soy yo igual, que Ah, estoy perfecto, escribiendo. perfecto. Entonces, a veces, y acá es como, me va a decir, pero Romy, sí quiero vender más. A veces no es que hace falta vender más, hay que ordenar mejor, entender si estoy vendiendo bien,
porque si vender más me trae más caos, y ya lo vamos a ver, en realidad me desequilibra y me desajusta todo el negocio. Y si estoy vendiendo y estoy vendiendo mal, porque estoy vendiendo perdiendo márgenes, sin rentabilidad, perdiendo plata, perdiendo guita, a ver, o sea, o sea, no, entonces hay que ser como muy conscientes. Yo sé que esto de los números lo van a trabajar con Juan, pero es recontra importante, porque a veces creemos que oye, estoy vendiendo un montón. No, es que estoy vendiendo un montón y estoy perdiendo plata. O sea, y estoy desenfocándome. Y después también desde el lado de los emprendedores, que hacemos de todo, cuando los negocios, digamos, como emprendedores, tenemos todo, tenemos, o sea, hacemos pico, pala, plumero, vendemos, somos, o sea, somos muchas veces multifunción, nos desgasta muchísimo. Pero entonces ese vender más trae más cabos y no me trae más rentabilidad. Y en realidad lo que yo quiero es que sea más rentable el negocio. Entonces, también la idea de esto es que le pongamos orden a todo el proceso de venta. Me van frenando cualquier cosa, ¿no? Lo que les haga ruido, lo que abra el micrófono, los veo ahí con el mate, así que está bueno. Entonces, la idea es que hoy se lleven esto de eh, que suele pasar mucho en los emprendedores, esto de pasar, digamos, del impulso, de vender por impulso, a tener un método. Y no es que solamente vendemos pero a veces cuando tenemos un impulso, pero a veces como que espero consultas, publico cuando puedo, respondo los precios, me acuerdo lo que vendí de memoria, no tengo registración, no tengo registro de qué vendí, cuánto vendí, a quién le vendí. Entonces como que me voy acordando de memoria, lo tengo mal anotado, o bueno, sí, o sea, es como que hay como... Y después miro mis resultados como por sensación. Creo que vendo bien, creo que lo que más sale es tal o cual cosa, ¿sí? Pero no tengo un registro de esto. Y la verdad que es muy importante entonces, pasar a tener un método, ¿sí? Entendiendo a quién quiero llegar, cómo planificar esa venta, esas acciones, conversar. Sí, Marcel, perdón. No, pensé que te querías tomar un mate vos también. Entonces, mientras te Dale. tomás el mate, no, por ahí pensamos que si no vendemos no subsistimos, ¿no? Tenemos esa creencia y eso es lo que nos lleva al impulso de vender. Está muy bueno, yo noté ahí, vender un montón no significa vender bien. Entonces creo que está bueno ese puntapié que tirás de que es muy importante la venta, pero no cualquier venta, ¿no? Creo que por ahí querés entrar. Pasa por ahí, pasa por ahí. O sea, yo no digo no vender, al contrario, o sea, necesitamos, está clarísimo, y gracias por darme el Así te espacio tomás para un el mate. mate. Está clarísimo que tenemos que vender, o sea, eso está súper claro, pero a veces, y miren que se los digo, incluso desde el lugar de, ahí cuando nos presentábamos, no sé si lo dije, yo soy parte de una empresa familiar, una empresa grande. Imagínense que nosotros tenemos casi 300 empleados, estamos en consumo masivo, eh, y no siempre vendemos bien. Y de hecho un gran problema que tenemos hoy post periodo de inflación tan alto que les ocurre, que nos ha ocurrido a muchas de las pymes, en momentos de inflación, ¿qué pasa? Todas las ineficiencias operativas y las dibujas porque podés ir como aumentando precios, porque todo te lleva, te aumentaban los costos, bueno, listo. Hoy que hay que ser muchísimo más eficientes a nivel de costos, bueno, hemos quedado muy desposicionados en cuanto a precios, a posicionamiento de las marcas, de los productos que tenemos. Nosotros hacemos jabones y productos de limpieza, todo consumo masivo. eh, y no estamos vendiendo bien. De hecho, eh, estamos vendiendo muchas veces eh, sin rentabilidad o productos que tienen rentabilidad negativa y realmente o sea, hay líneas de productos que las estamos dando de baja, hay clientes que hemos tenido que decir, mira, o al equipo de ventas que se enoja, obviamente, porque obviamente que van por volumen, ya no es vamos por volumen, vamos por rentabilidad y si esto, o sea, vender, nos estamos, o sea, nos estamos
como que cavando en la propia fosa, porque es como que queremos vender, vendemos pero perdiendo guita y nos estamos endeudando para vender. Es una locura. Entonces, no, es que solamente esto le pasa a los emprendedores, nos pasa a todos, es un tema grave en las pymes también, pero entonces no toda venta, y sé que es polémico, pero no toda venta es buena. Tengo que entender que tengo que vender con rentabilidad. Eso es como muy importante, por eso después como obviamente que van a tener a Juan como experto en los números y les va a explicar muy claro esto, pero está muy relacionado. Entonces, tengo que tener esta mirada de mi negocio como sistema, es fundamental. Entonces, ¿qué ayuda? Tener un método. Eh, y acá es donde, miren que acá es donde yo difiero con muchos de los que hablan de venta, porque hablan del arte de la venta, el arte de vender, y para mí no es, o sea, hay una disciplina en eso, hay un método. Es tener los números, tener indicadores y tener una metodología. Romy, Así ahí que preguntan un ejemplo de registro de oportunidades, pregunta Jimena. registro de las oportunidades, es decir, si vienen contactos, si me empiezan a contactar, oportunidades en el mundo por ahí, capaz que ahí puse un término más marketinero, Sí, em, es, bueno, se me salió la marketinera, es ahora. registrar todos esos contactos que me están preguntando por mi producto, por mi servicio. Hay algunos, incluso hay como ciertos software, ¿sí? Hay algunas plataformas que se pueden usar que se llaman los famosos, van a ver a lo mejor algunas siglas que son CRM, CRM. que es una sigla en inglés, que es Customer Relationship Management, que son, pero que puede ser un Excel, chicos, o sea, la libretita si quieren, pero es decir, la oportunidad es ese primer contacto que llega preguntándome algún tipo de información sobre un producto o servicio, que puede llegar por las redes, puede llegar por mi sitio web, puede llegar en el cara a cara, puede ser alguien que me encontré y charlamos y le interesó, che, y me lo anoto para después pedirle, o sea, tengo que registrar que tengo que Sí. pedirle el dato para volver a contactarlo, ¿no? Pásame tu mail, pásame tu Instagram, pásame tu teléfono, tu WhatsApp, y ahí vuelvo. Esas son las oportunidades. No sé Ujú. si ahí como respondí. Perfecto. Y después, bueno, el tema de tener ciertos indicadores de venta. No nos volvamos locos con tener un montón de números, pero algunos números tenemos que tener. No puede pasar ay, porque me acuerdo, porque me parece que. Me parece que estoy vendiendo mucho, me parece que estoy vendiendo poco. Entonces, pasa por ahí. Entonces, las ventas tienen como tres momentos, ¿sí? Eh, el detrás de escena, ¿sí? Que es todo lo que preparo antes de vender. Entonces, por eso hablo de dejar de pensar que es como el impulso en ese momento nada más, sino que tengo que prepararme para vender. Entonces, por eso ahí vemos como el detrás de ese, el backstage, ¿no? Del famoso backstage que vemos Eh, después tenemos obviamente que es el momento de la verdad, ¿sí? Ya es cuando estoy en ese cara a cara, en esa conversación comercial, que puede ocurrir por distintas maneras. Puede ocurrir de una manera física, presencial, puede ocurrir de una manera online, pero bueno, ya es como el momento de la verdad donde tengo esa conversación de alguna manera con mis clientes. Y después, como les decía, ¿no? Acá este Cupido tengo que mantener viva esa relación. Es importante pensar si puedo hacer un seguimiento. A veces depende de la naturaleza de mi producto o mi servicio, tengo que dar garantías, seguimiento, ¿no? Hay una continuidad, hay un postventa. Puedo pensar en cómo, digamos, tengo que pensar en cómo seguir en la órbita, ¿sí? De ese cliente, de ese consumidor, para la recompra, para que me vuelva a comprar. A veces nos olvidamos de eso y estamos siempre como buscando o prospectando nuevos. ¿Y qué pasa con el que ya me compró? Y si puedo como mejorar esa relación. Depende obviamente del producto, del servicio, hay cosas que no tienen, no es que, no sé, estoy diciendo cualquier cosa, pero no sé, un auto, no compra un auto todos los meses ni todos los años, pero bueno, a lo mejor hay algo de servicio de postventa que le puedo hacer, ¿no? Y después como pensar si hay un sistema de referidos, ¿no? Si ese que me compró y quedó contento, ¿cómo hago para que me refiera y me mande más gente? Que ya lo vamos a hablar. Entonces, hay tres momentos
que está bueno como entenderlos, diferenciarlos, porque la lógica de tratamiento y de trabajo de eso, bueno, son diferentes. Entonces, no es que la venta es solamente en ese momento del cara a cara. Hay que pensarlo como un ciclo. Y que la idea es que esto, digamos, terminó, me compró, y bueno, sigo, mantengo viva esa relación, ¿no? No, no, me preparo y vuelvo. Entonces, como cíclico. La idea es buscar eso. Ustedes me frenan cualquier cosa. Yo quiero llegar con el tiempo bien, entonces voy como por ahí le meto un poco de velocidad y de última después como conversamos. Entonces, esa detrás de escena de la venta es lo que no se ve quizás, pero sostiene la venta. Y de hecho hace que en el momento ese del cara a cara, el cara a cara lo digo, o sea, por ahí lo llevo a un ejemplo muy gráfico que uno se imagina en ese cara a cara con el cliente, pero puede ser online, puede ser una conversación, digamos, online, puede ser qué ocurre si tengo solamente una tienda virtual y por ahí ocurre. Pero sobre todo creo que a nivel de emprendedores nos cuesta mucho el cara a cara a veces, ¿no? Salir de estar haciendo eso que nos gusta, que a lo mejor tiene que ver con fabricar o generar o producir ese producto o servicio, y tener que enfrentarme a alguien que me lo compre y me tenga que pagar y no vaya a ser me da una objeción o me pide descuento, y es como una daga, ¿no? Es como que, ¿y ahora qué hago con esto? Entonces, ese detrás de escena, que es lo que es como el andamiaje que sostiene mi venta, bueno, ahí tengo que tomar decisiones y definiciones y vamos a hacer como un doble clic en algunas, pero sobre mi producto, obviamente, ¿no? Sobre los beneficios del producto y también beneficios que pueda pensar en el proceso de la venta, que puede ser de qué manera se lo entrego, de qué manera me paga, ¿no? Es como pensar que no es solamente adquirir el producto o el servicio, sino es toda la experiencia. Y eso tiene que ver con la propuesta de valor, ¿no? Entonces, es como tenemos que pensar la experiencia completa de adquirir mi producto o servicio. Bueno, obviamente tema precios, facilidades de pago, qué tan fácil es pagarme, o si es un chino porque no acepto, o sea, eh, es como complicado. Bueno, eso va a ser, yo tengo que pensar cuáles son los hábitos de compra, de pago, con qué herramientas habitualmente, si pagan o está acostumbrado a pagar mi cliente, ese segmento al que apunto, para pensar que tengo que tener eso. Y ahí entra, se relaciona también con los costos, porque no es solamente el costo de mi producto, sino también el costo de esto. Si le doy financiación, si tengo algún medio de pago, si, bueno, todo eso tiene que adecuarse para que yo llegue con un precio adecuado, de una manera adecuada, y me tienen que cerrar los números, por supuesto, ¿sí? Otro tema importante a mirar en este detrás de escena, obviamente, es la gestión de los stocks, que suele ser un tema crítico, sobre todo cuando a lo mejor tengo una tienda online y vendo además presencial o voy a ferias y a veces no, mi stock es uno solo, pero no lo actualizo. Entonces, si tengo una tienda online y no está actualizado el stock, o ese stock que tiene ahí no es el real, y después me quedo, no, hicieron toda la compra y no tengo el producto, eso es grave. Entonces, la gestión de los stocks es muy importante, porque si no me va a pasar un mal rato con el cliente, porque eh, quedó, o sea, le voy a decir, "Ah, si me compraste, me pagaste, pero sabes que me equivoqué y no lo tengo. O tengo que producirlo, fabricarlo, y hay más demora, entonces un tiempo que prometí no lo tengo. Entonces también eso, entender cuál es mi ciclo de producción, fabricación, o si yo compro y revendo, o compro, transformo algo y revendo. Eso tiene que estar bien claro, porque eso también juega con mis stocks. Entonces, el tema del control de los stocks, y acá fíjense que estamos hablando, si nos situamos en el Canvas, estamos hablando de
Si lo miro de frente al Canvas, la parte derecha, que es toda la parte de mi relación con el mercado, ¿no? Esto de a quién le vendo, mis canales de venta, cómo le vendo, pero estoy mirando para adentro, en realidad, para el otro bloque, que entiendo que todavía no llegaron, que tienen que ver con mis actividades claves, mis recursos claves, mi línea de estructura de mis costos, porque en realidad no puedo pensar una cosa sin la otra. O sea, yo para salir a vender tengo que estar bien aceitado puertas adentro, porque si no esto me va a traer problemas. Me va a traer problemas incluso con el otro bloquecito que está ahí arriba en el Canvas, que es mi relación con clientes, porque voy a quedar mal. O sea, porque yo voy a decir, quiero que mi relación sea así y así y así, y estos son mis valores, y yo trabajo así, y después hago una venta de algo que no tengo. Y que no es porque, a ver, acá es sábado a la mañana, bueno, si queda grabado le ponen pip, no es mala leche, o sea, no es que ay, me levanté con ganas de no, pero justamente a veces el desorden, esa cosa de salir de que tengo que vender porque me desespero, porque no llego, porque necesito caja, porque, bueno, quizás la termino embarrando más. Entonces, ojo con eso, tengo que tener bien claro mis condiciones, esto que decía, mis precios, mi forma de pago, y eso tiene que estar recontra aceitado con mis costos, porque a veces, por querer dar facilidad o formas de pago o condiciones por volumen, suelen empezar termino vendiendo, perdiendo plata. No sé, acá, ¿cuántos son, digamos, se dicen, che, si me pasa que, porque después hacemos los números, de alguna manera hacemos los números a fin de mes, o el bolsillo es el que nos dice, no alcanza y vendí un montón. No sé si a alguien le pasa. Eh, entonces, importantísimo eso. Importante, ya vamos a hacer como un doble clic, ¿no? Pero entender quién es mi cliente y quién no. Esto es fundamental, porque a veces nos frustramos un montón porque no, y estamos enganchando al que no es. Eh, conocer, ya después profundizo más, pero bueno, conocer la competencia, tengo que conocer la competencia más que la competencia a sí misma. O sea, tengo que entender, no puede ser que yo, ahí muchas veces pasa, no, no compito con nadie porque no, mentira. O sea, siempre hay alguien con quien competimos, sea porque es como un sustituto, a lo mejor no es exactamente igual, pero resuelve el problema o cubre esa necesidad. Y después, obviamente, muy relacionado a esto, a mi producto, a mi stock, entender, digamos, si tengo un proceso productivo, si tengo, bueno, cómo es mi stock de materiales, de materias primas. Eh, Hoy no tenemos esas, sí, pero no, pero a veces hay como problemas de estoqueo de ciertos materias primas, hemos tenido años, épocas donde hay cosas que no se hacían acá y no entraban de afuera. Y entonces a mí me ha pasado, yo tuve en un momento una marca, mi propia marca, una línea de productos cosméticos, tuve ese proyecto, esa empresa, lo tuve 6 años casi, tenía locales en los shoppings y todo, en una época hermosa en donde donde no se podía, o sea, había faltante de un montón de cuestiones de importación, y no es que yo compraba afuera, sino que, por ejemplo, envases, ¿sí? Los frascos de las cremas, bueno, yo compraba genéricos, pero a veces no entraban ciertas matrices, ciertos plásticos, y me quedaba sin mi envase, y tenía o sin las bombas para las cremas, o a lo mejor hacía hacía estuches, pacas y un montón de cosas para cierto envase y después no había, y me quedaba con el estuche y me quedaba con la foto, y o sea, realmente, bueno, entonces como muy importante pensar en eso. ¿Cómo venimos hasta acá? Bien, bien. ¿Alguien que quiera compartir algo? Ahí dice Tommy, dice, yo creo que más de a uno le debe pasar que a veces no considera el tiempo de uno, eh, que ese trabajo que no genera un gasto, pero sí hay un tiempo y a lo largo termina siendo un costo. Que bueno, también le digo a Tommy que eso también lo vamos a... Juan hace mucho hincapié en esos temas, pero bueno, en este detrás de escena creo que también toda esa preorganización, en definitiva, también estás ganando un tiempo hacia adelante. No sé qué dirá Romy al respecto, ¿no?
Bueno, sí, y esto, y Juan se los va a decir, y lo primero que les va a preguntar es, ¿ustedes cómo calculan su tiempo, su valor y su sueldo, ¿no? ¿Tienen un sueldo o sacan de la caja indiscriminadamente o lo que quede, y si no queda, y en realidad es recontra importante que en esta línea de costos estén, y ya lo van a ver con Juan, esté nuestro sueldo. Ujú, Esté nuestro sueldo porque yo tengo que pensar, si yo no estoy y quiero que esto funcione y alguien en mi rol o en cierto tipo de actividades de las que hago, cuánto le pagaría? Y eso tiene que estar. Si no se vuelve como inviable el negocio. A mí me pasó en esto de cuando emprendí y antes de lanzarme, digamos, y dedicarme 100% a mi proyecto, a este negocio digamos, de productos de cuidado corporal y de jabonería de diseño y todo eso, yo todavía trabajaba en relación de dependencia en la empresa familia. Entonces, como que hacía las dos cosas. Entonces, al inicio, en el proyecto, digamos, en el emprendimiento, yo no tenía un sueldo, porque en realidad era, no, bueno, porque yo cobro del otro lado y esto lo hago, y entonces en mi línea de costos, un sueldo para una persona como que, no le digo, yo estaba como gerente de marketing en la empresa, no pretendía, pero no existía eso. Entonces salí y me posicioné con ciertos precios, con ciertas condiciones de venta y todo, y en un momento el negocio empezó a requerir más de mi tiempo y yo tomé la decisión de irme de mi relación de dependencia y dedicarme 100% al negocio, pero no estaba contemplado en mi estructura de costos que yo cobrara algo. O sea, con lo cual yo no digo, no pretendía ganar como gerente de marketing en el proyecto, pero no sacaba un peso. O sea, ¿y cuánto tiempo? No sobrevivía así, con lo cual tuve que redefinir todas las condiciones de precios y condiciones de venta, y hubo un salto grande, hubo un cimbronazo porque, bueno, o sea, si no era yo, a alguien le iba a tener que pagar, porque ya era inviable, también estaba como dividida, fragmentada, y no lo tuve en cuenta. Y costó porque además como que los clientes eran, che, pero ahora, ¿por qué das este salto? Y estaba mal costeado, porque yo tenía ingreso por otro lado y entonces no me importaba. Así que es totalmente cierto, y obviamente que esto nos lleva tiempo, esta parte, y hay una dedicación de tiempo, pero nos va a ordenar. acá, por ejemplo, nos dice Tere, que es de 28 de julio, es una ciudad, sin se va a enojar si le digo pueblo, que está en el Una localidad. valle y que ella hace todo lo que es pastelería galesa, muy rica. No sé si la probaron, pruébenla. Y no consigue huevos, ellos usan los huevos de chacra y ahora con el tema de los temporales y demás, está limitados y alejado de las grandes ciudades. Entonces dice el tema de stock es muy importante en este caso para justamente, se nota mucho cuando hace con un huevo que no es el de chacra, entonces ahí bajaría o cambiaría la calidad de su producto, ¿no? Bien. Bueno, entonces, digamos, y esto tiene que ver con mis actividades claves y mis recursos claves, ¿no? O sea, si bien está, y ahí es donde tengo que entender cuáles son mis ciclos de reposición, si a lo mejor tengo que tener más stock de cierta, o sea, estoquearme en ciertos momentos, mucho más, ahí voy a tener un capital inmovilizado. Entonces, bueno, fíjense que la venta no es solamente, o sea, o sea, está todo, tengo que tener esta mirada como sistémica de mi negocio, para salir a vender. Eh, entonces, eso es como muy importante, entender la estacionalidad de la venta, ¿sí? Entender también la estacionalidad de ciertas materias primas e insumos. Esto que, bueno, hay momentos que no puedo o no entra este producto o no entra esta materia prima o no. Y entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo me tengo que estoquear antes para poder dar? O por momentos yo hay cosas que no las puedo ofrecer y tengo que reemplazarla con otro producto u otro servicio. No sé si Romy, me explico con te hago esto. una consulta también para ir por un lado más de servicio. Con este boom de la automatización, de la IA y demás, también a veces tener un equilibrio, ¿no? Porque los emprendedores justamente si algo tienen de valor de valorable es la personalización del servicio, ¿no? Entonces, saber qué cosas podemos automatizar o nos conviene o qué procesos, digamos, podemos estar un poco más ajenos para ser más
más eficientes y que otros no, porque justamente la explicación personalizada o el contacto es justamente lo que busca el cliente. ¿Qué me puedes decir? De Marce, y de hecho, bueno, hay que ir buscando ese equilibrio y acá un poco relacionado con esto que dice acá, que no alcanza con saber qué hacemos, necesitamos poder explicar qué valor generamos, ¿no? Para que se perciba. Y ahí entonces, digamos, nosotros podemos entender que generamos soluciones, experiencias, ahorros de tiempo, impacto, confianza, bienestar, tranquilidad. eh, y ahí la clave está entender que estas herramientas, a lo mejor de automatización, de inteligencia artificial, que nos pueden ayudar en nuestro backstage eh, a ser nosotros más eficientes con tiempos, con recursos y todo. Y hay cosas, hay partes de ese camino, de ese ciclo de contacto con mi cliente, ¿no? De mi viaje, de ese viaje del consumidor. Hay un término en marketing que se llama, bueno, ustedes perdonen, pero los marketineros usamos muchos términos en inglés, al vicio, pero bueno, entonces se llama el customer journey, como el viaje de mi cliente, de mi consumidor, que es desde que empieza a tener como, empieza a estar en su radar, averigua, compra, todo el proceso de compra y la postventa, ¿no? Es como un viajecito que hacemos juntos. Bueno, ahí un buen ejercicio que yo no sé si Wilmar a lo mejor cuando hable de marketing y redes y todo eso se los da, si no les puedo alcanzar alguna herramienta de esta. En ese ejercicio es entender en qué puntos me conviene automatizar ciertas cosas o usar la inteligencia artificial y dónde no, porque ahí está el diferencial de mi propuesta de valor. Entonces, las herramientas de inteligencia artificial nos pueden ayudar a nosotros, puertas adentro, un montón, y a lo mejor hay partes del proceso que con el cliente también sirven, pero yo tengo que entender a dónde aporto valor a ese cliente y dónde también necesito estar en ese contacto cara a cara para escucharlo, porque la escucha del cliente me va también a abrir a mí un montón de cuestiones que a lo mejor no las tengo en cuenta para ir ajustando y mejorando mi propuesta, mi oferta. Entonces, no perder eso. Hay que ir buscando el equilibrio, pero hay un montón de herramientas hoy que nos pueden a nosotros ayudar muchísimo a ser más eficientes. Em, Entonces, les dejé en la guía que después les vamos a compartir una fichita, ¿no? Donde podemos ir, que les ayude a clarificar, capaz que ya lo han trabajado, porque sé que vieron toda la columna central de la propuesta de valor, pero si todavía no lo hicieron, entender esto, ¿no? ¿Qué venden? ¿Qué necesidad resolvemos? ¿Qué beneficio generamos? ¿Qué nos diferencia? ¿Qué incluye la propuesta? ¿Y qué experiencia queremos que viva el cliente? Entonces, esto es como estas preguntitas sirven como para ir poniéndole palabras, que esas palabras después tenemos que ser muy conscientes y nos tenemos que preguntar, bueno, ¿cómo la tangibilizamos? Porque ese es o sea, si me quedo en la linda expresión de calidad, servicio y limpieza, es como que, ¿qué es calidad? ¿Qué es servicio? ¿Qué es limpieza? ¿No? ¿Cómo se tangibiliza eso en todo este camino que hace el consumidor o el cliente conmigo? Eh, Les dejé también, si no, si todavía no lo pusieron como en una frase, les dejé como una guía para armar esta frase de propuesta de valor, ¿sí? Ayudo a hacer tal cosa a través de, con este diferencial. Entonces, lo tienen ahí, no me voy a explayar mucho, pero no sé. Ayudo a personas que buscan regalos con identidad local a encontrar productos artesanales hechos con materiales nobles y una historia detrás, por ejemplo. ¿No? Entonces, poder tener esta propuesta de valor clara es como el puntapié inicial para todo el proceso. No sé, ayudo a turistas y residentes a reconectar con la naturaleza patagónica a través de experiencias cercanas, educativas y memorables, por ejemplo. No sé en qué, si ya tienen bien redactada su propuesta de valor o todavía, es un tema que cuesta, ¿no? Y uno la va iterando y la va mejorando. Así que les dejo esta guía, esto está en la guía para que les sirva. ¿Cómo venimos hasta acá? No los veo a todos, así que cualquier cosa me dicen. Bueno, acá, gran advertencia. ¿Vieron que se habla de las banderitas rojas? Bueno.
cada venta que me desordena internamente me cuesta el doble. O sea, por eso hablo mucho de ordenar el proceso de ventas, porque nosotros en la desesperación por generar caja, que pasa, nos termina desordenando el boliche, por así decirlo, y me sale más caro. Porque, digamos, sin orden puede ser que prometamos cosas que no podemos cumplir, que perdamos margen sin darnos cuenta, y esto de vendemos perdiendo plata, y que el cliente queda mal atendido. Entonces, me termina costando el doble. La idea es que ordene para tener costos y márgenes claros, stock y entrega definidos, condiciones y plazos de pago listos y claros. Eso es muy importante. Entonces, a tenerlo en cuenta. Les dejé otra herramienta más, lo voy a hacer laburar, o sea, tremendamente. A ver, Romy, les dejé otra herramienta más como Romy, para que tengan tipo un chequeo rápido. te Sí, hago una aclaración, no me acuerdo si te lo dije por las dudas. Tenemos también algunas organizaciones sociales dentro del grupo que por ahí hagan el esfuerzo de imaginarse los clientes como usuarios, ¿no? Y que también de alguna forma, o la concientización o el trabajo que hacen social, lo busquen también con este agregado valor, todas estas cosas que estás diciendo vos, pero vinculados al trabajo por ahí social o que hacen ellos en su comunidad, ¿no? Lo aclaro porque también, para que no bien. se sientan Bueno, tan perdidos. ahí la invitación, y yo sé que cuesta, yo formo parte de un montón de organizaciones sociales, he trabajado muchísimo, incluso durante muchos años hay una fundación que se llama Junior Achievement, que es una fundación educativa que está a nivel mundial. En la provincia de Santa Fe fui durante 4 años directora de alianzas. Era el título elegante para decir que era la que recaudaba fondos. O sea, tenía que salir a buscar la plata para que paguen para las becas para los chicos. Era así. Nosotros, digamos, al menos los años que yo estuve, hemos llegado a más de 10.000, 16.000, en algunos casos alumnos por año, con lo cual había que salir a fondear. Entonces, la lógica, y yo sé que duele, porque cuando uno está en una ONG, una asociación civil, pensarlo y llevarlo a una lógica de mercado, de intercambio, ¿no? De intercambio bien o producto o lo que sea por plata, como decir, no, ¿cómo me voy a ir a este mundo mercantil? Pero necesitamos llevarlo a esta lógica. Y que lo que ustedes hacen, ¿sí? Que tiene que ver con la transformación, el impacto de lo que hacen, como su bien de cambio. Entonces, como que tengo que transformar y decir, ok, el impacto que yo hago lo tengo que llevar a intercambiar impacto por recurso. ¿Quién, a quién le interesa ese impacto que yo hago y está dispuesto a darme recursos? Necesito plata para que funcione la ONG. Es así. Hay una frase que siempre dice nuestra querida, siempre me quedó grabada desde el principio, nuestra querida Margarita Carles, que es fundadora de Maima, y la dice en inglés, que dice, hay una frase que dice que es no purpose, no, sí, no profit, no purpose. O sea, no hay recurso, ¿sí? No hay propósito. Entonces, yo me acuerdo que entré a laburar a Maima y en uno de los encuentros dijo eso, porque era, no encontramos financiamiento, no hay impacto que podamos hacer. Entonces, tengo que entender cómo este impacto que hago en mejorar, a lo mejor tiene que ver con mejorar la calidad de vida de alguna población en situación de vulnerabilidad o alguna cuestión ambiental, o bueno, ¿quiénes en este gran mercado que tenemos les interesa eso y está dispuesto a darme plata para que ese impacto crezca? Entonces esa lógica tiene que ser igual. Y hagan un esfuerzo, porque yo sé que ahí nos atraviesa lo emocional, el corazón, muy fuerte en este tipo de organizaciones, por pensarlo, bueno, es como si lo trabajara como si fuera un producto y tengo que salir al mercado a intercambiarlo por recursos. Y entonces mi cliente a lo mejor es o el gobierno u otras ONG o aportantes, sponsors, ¿sí? Y tengo que facilitarle también el proceso de compra
por así decirlo, tienen que entender qué están apoyando, digamos, cómo se traduce ese impacto, ese recurso económico que nos dan en más en impacto, en beneficios, en mejora de, o en ejecución de ese propósito de la organización. Es la misma lógica. Si le hago, si es fácil que me dé, que me aporte plata, digamos, cuáles son esas condiciones, cómo registro mis consultas, y tengo que tener todos los números de la organización también, igual. Lo que cambia es que si hay una rentabilidad, por así decirlo, queda se reintroduce en la organización para generar más impacto. No sé si Marcia ahí como, y los que están en las ONGs, y esto les... Sí, sí, buenísimo. O sea, creo que está bueno, es válido la aclaración en este sentido de buscar un modelo sostenible, ¿no? Porque también, como decís vos, hay un desgaste organizacional y si no hay recursos, o por lo menos se va a perder efectividad seguro, ¿no? Si bien son organizaciones sin fines de lucro, necesitan los recursos para funcionar. Bueno, no sé, anímense, chicos y chicas, anímense a abrir micrófonos y a plantear sus inquietudes. Vemos. A mí me pasó en un momento, armé una red había estado participando de algunos programas internacionales, que tenían que ver con el desarrollo económico de la mujer, el empoderamiento femenino, y bueno, y armé una red de mujeres conectadas en toda Latinoamérica, éramos muchas, y en ese momento, esto fue antes de entrar a Maima, por eso que cuando Margarita me dijo esto, me lo grabé, me lo tatué acá. Yo lo había hecho desde un lugar muy voluntario, muy, ay, es como mi dar, ¿no? Esto de conectar a las mujeres, de darles herramientas de capacitación, y era como una gran comunidad muy voluntariosa y muchas ganas, y lo tuvimos como, se llamaba Talentia la red, tuvimos 3 años de vida, pero puro remarla en dulce de leche, pico y pala y con muchas voluntades. em, y a mí me costaba o sea, me decían, bueno, ponerle monetizarlo de alguna manera, ponerle, o sea, ponerle, y yo no, porque esto yo ahí estaba como no, porque es mi manera de devolver y que sumemos voluntades. Bueno, 3 años duró, porque era inviable, porque no Romántica, tenía una visión romántica, totalmente romántica meramente. y edulcorada, cual novela, era como, y al final tuvo un hermoso impacto, pero no pudo sostenerse en el tiempo. Duró 3 años, que era hasta donde me dio el músculo a mí y a las demás, que no, o sea, era inviable porque tenía, entonces no se pudo sostener. Y cuando le quise cambiar la lógica, eh, costó y a mí me costaba, yo no lo veía. O sea, porque era, ¿cómo le voy a poner número a esto? Si es, digamos, entonces, y no se sostuvo. Y hasta el día de hoy me pasa, miren que estoy hablando de hace que me sigo encontrando con algunas mujeres que eran parte, me dice, qué buenísimo lo que hicimos, qué lástima que eso no duró en el tiempo. Y era inviable que dure si no tenía una lógica, un modelo económico. Pero no porque yo quisiera, sino porque si tenía esa lógica, se sostenía en el tiempo. Sí, es lo que un poco uno cuando le toca compartir la experiencia como emprendedor social, que es lo que al menos siempre hago referencia a esa condición, ¿no? En mi persona, cuando creamos la ONG también éramos conscientes de que la sostenibilidad en el tiempo iba a estar de la mano de ir acompañando y compartiendo el voluntariado con la gestión de los recursos para sostener la misión de la organización que estábamos creando. En eso con Juan siempre fuimos muy conscientes y todos los que se fueron sumando también lo son. Y siempre digo lo mismo, hay parte de nuestra labor, probablemente mayoritaria, más en el caso de algunas personas como yo, que no es remunerada, pero hay otras que necesariamente están vinculadas con la obtención de los recursos para poder sostener esto, en el caso nuestro por 20 años, ¿no? A esta parte de la historia. Así que, nada, siempre a modo de sugerencia o consejo, recomendación a las organizaciones que vienen a nuestro programa, siempre y con mucho respeto les contamos esta postura personal
porque creo que en el tiempo es lo que está sucediendo, ¿no? Con muchas organizaciones. Y lo contrario, quizás romantizar, como yo decía recién, suena duro, suena, pero la verdad que nada, que de algo tienen que vivir las organizaciones para llegar a cumplir su misión. No sé si alguien está hablando, pero no escucho. Ahí Buenas. silencié. Bien. Ahí justo, acá ponen, Carla pone, la clase pasada con mis compañeros hablamos justo de mi emprendimiento y me dieron la idea de hacer capacitaciones para que tenga conocimientos de las hierbas. Esta postura, la cual contaste, me ayuda a saber por dónde encaminar. No Ah, sé, Carla, si buenísimo. querés decir algo más, creo que estás en feria vos ahora. Yo quería comentar, eh, Sí, me dale. bueno, yo vengo de una asociación civil, se llama Juntos Podemos de Puerto Madryn, y tiene tres emprendimientos. Uno de ellos es la carpintería y todo esto que exponías, justamente estamos en ese proceso de poder darle orden y que las ventas sean rentables. Es un desafío porque el taller cumple como estas dos funciones, o sea, dar formación del oficio y a la vez poder vender esos productos que se realizan. Entonces, bueno, hay como que tomar decisiones, ordenar, pero bueno, estamos en ese proceso. Buenísimo, Fime, y es re importante. Y siempre, digo, va a haber tensión, ¿no? Dentro de la organización cuando están trabajando esto, va a generar tensiones por esto, ¿no? Por lo que significa, por el impacto, porque si lo metemos en una lógica, lo voy a poner entre comillas, como de negocio y capitalista, pierde el impacto y no. Estamos en una lógica de mercado. Entonces, en esa lógica de mercado, ¿cómo hacemos para esto que hacemos, ya sea una, digamos, una ONG, un emprendimiento social? Bueno, ¿cómo hacemos para que realmente escale ese impacto en la lógica donde está? No podemos salirnos del margen e irnos porque es donde operamos. Entonces, ¿cómo lo usamos a favor? Esa sería la idea. Paula, creo que levantó la mano. Sí, hola, ¿qué tal? Paula acá. Yo quería contar mi experiencia. Tengo un emprendimiento de impresiones 3D y lo que estoy haciendo por el momento, me gustaría darle una vuelta de tuerca, pero por el momento lo que estoy haciendo es imprimir, diseñar e imprimir objetos específicos, que por ejemplo una pieza rota, algo que es un repuesto que podría llegar a y a mí lo que me pasa no es, mi problema no es venderlo o qué precio le pongo en el sentido de me queda muy bajo el precio final porque el plástico que utilizo no en relación a lo que gasto no es tan caro. Entonces, nada, estoy buscando, justo me salió, digamos, como por necesidad y me encanta porque acá cierro que iba por ahí, que esa era la idea, de encontrar una manera de organizar para darle un precio y que me sirva a mí también, teniendo en cuenta este detrás de escena en el sentido de que, bueno, diseñar no es así nomás, muchas veces me lleva más tiempo porque capaz que era una pieza simple, pero tenía una complejidad que me doy cuenta cuando tengo que diseñarla y bueno, por ahí lo que me cuesta a mí un poco es establecer el costo, no lo puedo establecer de inmediato porque es muy personalizado. Y bueno, pero ahí, buenísimo, Paula, por traer esto. Van a tener que ponerle un montón de pip un montón de pip a la grabación. Lo voy a decir como, hay horas cuando digamos, hay horas traste en la silla, sí, ¿cuánta cabeza le dediqué a esto? ¿Cuánto estuve sentada o sentado o como quieran, pero poniéndole cabeza a resolver eso? Son horas. Tengo que registrar mis horas y esas horas tienen un precio. Mi hora tiene un valor. Si no lo hiciera, porque cuando lo hacemos nosotros, parece que, bueno, entra en el combo de las 24 horas que tenemos en el día
pero si le tuviera que pagar a alguien porque, no sé, creció mi demanda y hay alguien que lo va a tener que hacer, me las va a cobrar esas horas traste en la silla pensando, aunque sea, para resolverlo algo. Entonces, eso tiene que estar, y ya lo verán con Juan cuando vean los números, pero en mi estructura de costo para fijar un precio tiene que estar. Y ahí te va a cambiar, ahí vas a ver que, pero tiene un valor del tiempo, de la que te tuviste que capacitar para hacer eso. Tu experiencia tiene un valor. Entonces a veces uno lo ningunea. O sea, es más, me pegué mi tiempo, que, o sea, es como mis horas, es como, no. Así que buenísimo, Paula, que lo trajiste a ¿Cómo la era discusión. ese dicho que era el que llamabas a alguien que te arregle algo y tardaba un minuto y después le cobraba un montón de plata, ¿no? Y Claro. no es el minuto ese que tardó, sino es todo lo que tiene que saber para saber cuál es la pieza que tiene que ajustar o cuál es la forma de arreglarlo. O sea, ahí está también Totalmente. esa valorización de lo que uno se ha formado también, y obviamente que el tiempo disponible también. Cobro Totalmente. por la experiencia, dice acá Tommy. Gracias por traerlo. Avanzo un poquito más si quieren Sí, 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 como por favor. para presentar esto. Entonces van a tener este semáforo para medir ese detrás de escena con un chequeo. Tipo, les traje tipo checklist, llevan el auto el service, tipo checklist, ¿no? ¿Cómo estoy con precios, costos? Bueno, entonces, eh, columna verde es porque lo tengo claro y está funcionando, amarillo es porque está parcialmente resuelto, necesita mejorar, rojo no está definido, y acá para que no se me depriman, o sea, la idea es que, oh, que tengo todo rojo. No, en realidad no lo busquen como un fracaso, búsquenlo, bueno, si así con todo esto, así no resuelto, acá estoy, listo, tengo posibilidad concreta de mejora comercial para que mejoren mis números. Entonces, vamos por esa mirada y no para que digan, no, está todo mal y no. Entonces, tienen esta guía. Eh, después esto ya lo charlamos un poco, pero que obviamente que el precio comunica valor, un poco lo que veníamos hablando, ¿no? Entonces, tener en claro que el consumidor también sepa por el precio de mi precio, qué incluye, qué condiciones, qué formas de pago, qué plazos, tiene garantía, no tiene garantía, cuándo hay descuento. Y esto lo tengo que tener en claro yo, ¿no? Como dueña del negocio, como, ¿cuándo hago descuento? Porque le voy a hacer descuento a todo el que viene a pedirme descuento. Tiene que haber condiciones que pueden ser por relacionado a condiciones de pago, pago en efectivo, pronto pago, ¿no? O condiciones de volumen, pero tiene que estar, lo tengo que tener estudiado y bueno, el descuento lo hago en tal o cual manera. Y no me muevo de eso, porque si mis descuentos empiezan a ser discrecionales, después no sé qué me queda en el bolsillo y termino vendiendo, perdiendo plata. Entonces, ojo con eso, ¿sí? Para poder negociar con criterio. Ejercicio, que también se los dejo para que lo hagan, es, muchas veces se habla del cliente ideal y eso seguramente lo van a ver con Will, eh, y se arma como ese cliente ideal y a veces nos cuesta como, o lo pensamos, tipo nos queda como un Frankenstein ese cliente ideal, hay un ejercicio muy gráfico para hacerlo, ¿no? Pero nos queda como... y en realidad yo les digo, cierren los ojos y piensen, si ya todos están vendiendo, piensen en este que a veces atienden, este cliente le venden y dicen, "Ay, si yo tuviera el cliente o sponsor 10 más como este, pero soy Maradona". O sea, es el cliente ideal. Y muchas veces también lo subestimamos a ese cliente ideal. Porque sí, ¿no? Sí, porque qué listo. Y me empecino en vender al otro que me pelea el precio, que se enoja, que me pide que yo vendo esto así y quiere, y es negro y lo quiere verde, azul o menos negro. Y entonces como que me enfoco en eso y me lleva energía, recursos, al vicio, porque ese no va a ser mi cliente ideal. Entonces, el cliente ideal es ese que yo vi varias caritas así como diciendo, sí, bueno, ese. Y es donde tengo que enfocarme para entender. ¿Por qué? ¿Qué es lo que valoro? A veces nos cuesta a nosotros poner en palabras, ¿no?
¿no? Esto de hablar de nuestro propio negocio, ¿qué es lo que valora ese cliente ideal? Escucharlo. Cuando viene y me dice, ay, sí, porque a mí me encanta que vos tal o cual cosa, o yo compro esto porque tal o cual. Bueno, ahí, paga en tiempo, me recomienda, me manda gente, vuelve a comprar, entiende el diferencial y tiene la necesidad de lo que nosotros resolvemos. Entonces lo tomemos, bajemos conceptualmente qué es lo que estás valorando, ¿sí? Y trabajemos para justamente entender cómo replicarlo, cómo clonarlo, dónde está, qué es lo que hace, dónde se mueve, con quién se contacta. Ese es mi cliente ideal, ¿sí? Entonces, les dejo algunas preguntas, también voy pasando rápido para que nos dé el tiempo, les dejo algunas preguntas, esto de quiénes son, qué tienen en común, qué valoran, por qué nos eligen, y ahí está esta escucha, ¿no? Y ahí está donde quizás no puedo reemplazarlo con la inteligencia artificial, sino que tiene que ver en dónde hago esa lectura, cómo hago esa escucha, qué me dijo. A veces es tan sutil. Ay, a mí me encanta venir a comprarte a vos por tal o cual cosa. Y yo lo tomo, ay, qué lindo lo que me dijo. No, 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 o sea, a ver, ¿cómo esto lo potencio? ¿Cómo lo estoy comunicando esto? El que después ve mis redes, o sea, ¿le queda claro que esto ocurre en mi negocio o por mi producto o por mi servicio? ¿O quedó en que me dijo algo bonito al oído? ¿No? Entonces, analizarlo, ¿sí? Entonces les dejo otra herramienta, les doy así como un maletín de herramientas. Otra herramienta con estas preguntas para que puedan, ¿no? Como bajarlo a quiénes son esos clientes ideales y que les va a ayudar mucho más después cuando ya tengan el encuentro de marketing y sobre todo marketing digital, porque mientras más aceitado tengan esto y más claro, mucho más concretos van a ser en lo que comunican. ¿Sí? Porque a veces esas cosas no las estamos comunicando. Entonces, conocerlo nos va a permitir comunicar con más calidad, con más claridad, elegir mejores los canales de venta, de comunicación, hacer alianzas, gastar menos energía. Esto a veces nos empecinamos con querer solucionarle al que no era el cliente. Y este que viene tan fácil lo dejamos ahí, pobrecito, porque bueno, es tan fácil que listo, ya está. Entonces, vamos a reivindicarlos. Otro ejercicio muy importante en este detrás de escena es mirar la competencia, pero no para copiar, sino para entender en el mercado qué es lo que hace, tanto emprendimientos similares como empresas más grandes. A veces no miramos a la más grande y decimos, ay no, porque estos son más grandes. No, veamos quiénes están más baratos también, pero ¿por qué? ¿No? O sea, veamos si hay alternativas más informales. Eh, a ver, veamos qué es lo que están haciendo. ¿Qué necesidad todavía no está resuelta? ¿Qué es lo que queda ahí? Fulanito, pero no, viste que entrega mal. Bueno, veamos. Así que ejercicio, mirar a la competencia. Y les dejo como otra de las herramientas, es como un checklist antes de salir a vender. Tenemos que tener como nuestro kit comercial, que está muy relacionado a marketing, ¿no? Es decir, tengo que tener mi lista de precios, la tengo que tener actualizada. El stock actualizado. Bueno, si tengo un producto, fotos, tengo algún catálogo o algo, muestras. A lo mejor no necesito todo, pero tengo que tener en claro que de lo que necesito lo tengo que tener. Presentación digital, datos de contacto. Me pasa un montón que encuentro emprendimiento en las redes y no hay o sea, a no ser que sea por mensaje, no hay un dato de contacto, a veces no está la dirección del local. ¿Cómo adivino a dónde está? O sea, medios de pago, condiciones de entrega, usemos testimonios y referencias. Si son productos, perdón, si productos sirve un montón, pero los servicios sirven muchísimo más también, porque es la manera en que tangibilizo lo que hago, que es un intangible. Entonces, el testimonio de otros sirve un montón. Y también tener este mensajito de presentación, que yo ya seguramente en algún momento practican lo que se llama el pitch, ¿no? De venta. eh, Tengo que poder contarlo rápido. Así que les dejo un checklist también, como para que digan, che, ¿qué me falta acá? Bueno, ahora pasamos al momento de la verdad. Ese, si estoy en la feria, en el cara a cara, ¿no? A veces creemos que es porque el vendedor es ese famoso charlatán que habla un montón y que, entonces creo que para vender, y si soy tímida, imagínense,
tengo que hablar más. Y en realidad a veces no es así, la mayoría de las veces, y es preguntar mejor. Es mi momento, como en esto que decía Marce, donde no nos tenemos que valer de la inteligencia artificial, que nos puede dar un montón de datos, ¿no? Y la investigación de mercado y todo, pero en ese cara a cara hay preguntas que son valiosas. Entender bien qué está buscando y qué está necesitando, para quién o para qué ocasión lo necesita, qué es importante para ese cliente al elegir, si ya probó algo parecido, si compró antes y si quiere recomendaciones, ¿sí? Es como recontra importante esto. Entonces, hay preguntas que activan ese momento y que además nos dan información para mejorar nuestro detrás de escena. Entonces, no es tanto que yo le hable y le saque "Wow", y hago todo esto, sino que tengo que empezar a entender para dónde va, qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, y ahí hacer como ese match con lo que nosotros ofrecemos. Entonces, es re importante ese momento. Lo mismo que las objeciones. Obviamente que cuando uno emprende y sobre todo si estamos como muy relacionados con ya sea el servicio o la fabricación de algo, o también en una ONG, ¿no? Una objeción es como un puñal que te dan ganas de decir, "¿Pero o sea, ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué hablas así? ¿Por qué me decís que no?" Y la verdad que a veces son dudas que no le sale decirlo, ¿sí? Entonces, si es que le parece caro, a veces es porque no percibe valor, no está claro el valor de lo que, digamos, mi propuesta de valor. Si te dice, bueno, voy a pensar, a lo mejor hay dudas que no resolvió, a veces porque no hay una urgencia, entonces es como que no es el momento, y es tratar de entender cuánto es ese momento. No conozco la marca, es porque no falta demostrar confianza, trayectoria. Después te aviso porque a lo mejor no está claro, digamos, esta próxima acción y yo tengo que decir, tratar de generar, continuar esa conversación. Entonces, em, en la guía hay una pequeña lista de manejo de objeciones que les pueden servir, que son genéricas, piénsenlo después ustedes para su proyecto, producto, servicio, cómo pueden, pero está bueno practicar las objeciones para que no nos tome, bueno, si muchas veces me dicen, está caro, a veces puede ser porque no es mi cliente y otras veces porque no se percibe el valor. Bueno, entonces como que, ¿cómo refuto eso? ¿O cómo mejoro mi detrás de escena para que no lleguemos a esto? Porque en realidad sí está claro el valor cuando ya llega ese momento. ¿Sí? ¿Venimos bien? Y Romy, estarían Meto quedando un poco 15 de... minutos más o menos. Sí, meto pata rápido. Así abrimos preguntas. Bueno, em, Cupido tiene que seguir trabajando después de la venta, no se terminó cuando vendimos. Tenemos que trabajar en mantener viva esa relación. Obviamente que cumplir con lo que ofrecimos, agradecer, pedir feedback, hacer seguimientos, generar una recompra, pedir referidos. Muchas veces el cliente no es que no le interesó mi producto, me compró, sino que no le hice seguimiento, no seguí en el radar, tengo que seguir en el radar y se tiene que sentir cuidado, ¿sí? Entonces, eso es importante. A veces pasa que mandé una propuesta, porque a lo mejor es un servicio, o me pidió un presupuesto o información, se la mando, y se la mandé y me olvidé. Y no le hice más seguimiento. No, a sentir que lo persigo, que lo atosigo, y en realidad no. O sea, la idea es entender que tiene que haber un orden en seguir esta oportunidad comercial. La mando, a lo mejor a los 2 o 3 días consulto si lo puedo revisar. A la semana veo si puedo accionar para que reserve, para entender si hay que coordinar algo más, o si quiere retomarlo más adelante. Y a lo mejor a los 15 días o al mes, bueno, volver al radar con algo, o con alguna publicación, o mandarle alguna oferta, o mandarle una novedad, algo. Tenemos que seguir dando vuelta en la órbita del cliente. Eso es como re importante. Y después, bueno, que justamente lo comercial necesita una rutina. Si no tiene espacio en la agenda de trabajo del emprendedor o del equipo, se pierde con la urgencia, ¿sí? Entonces tengo que ponerle objetivo, tengo que saber
cuánto quiero ver o necesito vender, cuál es el ticket promedio que necesito alcanzar, cuántas ventas necesito, cuántas conversaciones tengo que generar, qué canal de ventas me puede traer eso, que son mis objetivos, para que después me trace una rutina de seguimiento, ¿no? Entonces, si yo sé que necesito vender 500.000 pesos y mi ticket promedio es de 50.000, necesito 10 ventas, y si sé que una de cada 5 conversaciones son las que cierro y necesito generar 50 conversaciones, le tengo que meter un número a esto. Tengo que meter un objetivo y tengo que decir, bueno, ¿cómo genero 50 conversaciones? Y tiene que tener una rutina, ¿sí? Decir, bueno, ok, entonces para que esto ocurra, yo por semana tengo que contactar 3 posibles clientes, hacer seguimiento a 3 conversaciones y, no sé, reactivar o pedir referidos a 3 clientes anteriores. O sea, tengo que sostener las acciones de venta, en estas acciones digamos, en el tiempo. Es rutina. Por eso que digo, no es espasmódico, no es porque hoy me levanté y me sentí ganador o ganadora y salgo a querer vender. Lo tengo que seguir, pico y pala, gente. O sea, tiene que haber una rutina, ya sea que esté a cargo de ustedes o esté a cargo de un equipo. El equipo tiene que saber que, no sé, tiene que hacer tantos contactos, tantas, o sea, y no es que, a ver, bueno, o sea, tenemos que llegar a este objetivo, pero para llegar a ese nivel de ventas, y bueno, tener que hacer tantos contactos, tantas conversaciones, tantas visitas, tantos posteos, o sea, eso tiene que ocurrir. Tiene que haber una rutina comercial y tiene que haber, tenemos que llevar ciertos indicadores. Yo les dejo otra herramienta más, que donde podemos ir llevando cuántos contactos hicimos, cuántas conversaciones comerciales. A lo mejor no todas estas, este proceso les sirve, pero de acá elijan algunos. ¿Cuántas propuestas enviaron? ¿Cuántas ventas hicieron? ¿Cuántos seguimientos o contactos de acompañamiento? ¿Cuántos referidos? Entonces, porque no digo que lleven todo, pero alguno de estos seguro les va, digamos, en su proceso, de acuerdo al producto, al servicio o lo que ustedes, digamos, si, vendan, por así decirlo, eh, les va a servir. Porque esto que yo les digo acá es, lo que no se mide se vuelve una sensación. Creo que. Y la idea, obviamente, que no es complicarse, pero hay que dejar de decidir, porque después tomamos decisiones por esto. Creo que estoy vendiendo poco, creo que estoy vendiendo bien, creo que se vende más esto que esto. No digo que esté errado porque ustedes están ahí con las manos en la masa, pero terminamos como decidiendo cosas que son por intuición. Entonces, no le podemos dejar la intuición, que la intuición nos ayude a decidir. Y está bien, métricas. Y después, sí, obviamente, que la intuición en algunas cosas, pero las ventas tienen métricas. Y entonces las tengo que usar a nuestro favor. Entonces, un sistema comercial mínimo tenemos que tener con objetivos, entender si ese mes, o trimestre o lo que sea, hay algún producto o servicio prioritario, entender cuál es ese cliente ideal, la propuesta de valor, mis canales de venta y como un plan de acción semanal. Por más que yo tenga un objetivo para el mes, tengo que tener un semana a semana. Así que la idea, también les dejo en la guía, esto de, bueno, definan, empiecen con una próxima acción y entiendan en esta mirada de sistema de su organización si tienen que mejorar la propuesta de valor, revisar precios, identificar clientes, armar una base de seguimiento, contactar. Bueno, hay mucha tarea. No digo que arranquen ya con todo. Pónganse, elijan una esta semana. Esa un poco es la invitación. Vender mejor es ordenar qué vendemos, a quién y con qué condiciones, conversar, preguntar, escuchar, acompañar y sostener, hacer seguimientos, vínculos, confianza. Todo esto les va a ayudar a vender mejor, porque no siempre es vender más, sino es vender mejor. Y un poco esa es creo que ahí le metí, así como le metí para que podamos abrir a preguntas. Sí, sí, vos sabés que, nada, estaba pensando en mi propio servicio, así que me hiciste, estoy anotando un par de ideas para mí también. Bueno, nada, consultas, aprovechemos este mano a mano que tenemos los últimos minutos para aprovechar a Romy con cosas que hayan quedado en el tintero, ¿sí? Ya que la tenemos este privilegio
después el material más tarde se los subo ahí al No, yo Padlet. quería Sí, decirte muchas gracias porque hay mucho material para ya practicar y poner a manos a la obra, digamos, así que se agradece todo el material, no, no lo recibimos para nada mal. sí, ahí sí te interrumpí un cachito, Marce. Estuviste apagado un cachito. Pero estaba hablando Paula. Si querés terminar, Paula, tu concepto. No, que quería agradecerle a Romina por todo el material, todas estas actividades prácticas que ya quiero ponerme a hacer. Así que perdón por mí, pero me parece que tenías razón con esto de al principio de la clase de que pobre Marcelo, pero lo va a tener que subir rápido. Gracias, Paula. Si quieren les muestro rápido, va a ser esto, esta es la guía para que se ubiquen lo que van a tener, o sea, está toda, tiene la presentación, pero es como que, bueno, van con las explicaciones. Hay una intro de lo que fuimos hablando, eh, cada punto tiene un poquito más de explicación, ¿estamos? De los momentos y después como las fichas que lo pueden ustedes como transformar y usarlas. Bueno, como que está todo, ven que cada herramienta está y está explicada y un poco qué hacer después, los va llevando a, bueno, elijan, ¿sí? Prioricen, la idea es que esto los lleve también a priorizar y elegir. Vamos a querer hacer todo, no, no sirve tampoco, vamos de a poco. Entonces, bueno, cada herramienta está y tiene preguntas para ir revisando, así que bueno, tómenselo con tiempo, pero ojalá les ayude, ¿sí? Es largo, son como 50 páginas, pero bueno, tiene toda la guía para que trabajen y cualquier cosa, Marce tiene mi contacto, o están, me siguen si quieren por redes, me contactan por ahí, a disposición obviamente para mis amigos de Maima. Qué bueno, ¿no? Es poder contar es como un ebook con mucho, como un cuaderno, una bitácora de acompañamiento de ese viaje comercial, ¿no? Que le estás proponiendo, Romy. Y yo también escuché con atención en varios pasajes de la participación de Romy esta mañana y yo creo que nos quedamos muy, nada, muy confiados en la coherencia, ¿no? Porque la alusión que ha hecho Romy en más de una oportunidad a Juan y a Will, que son quienes la van a suceder en las próximas webinares, tiene que ver con también la coherencia del modelo de negocios del Canvas y cómo todo está relacionado con todo, ¿no? Y Romy creo que en varios pasajes de esta mañana lo pudiste apreciar y lo pudiste poner el foco sobre situaciones que parecerían circunscriptas al arte de vender, pero que en realidad tienen mucho que ver con la integralidad del modelo. Norbert, esa es la idea, porque bueno, obviamente que cuando uno, yo que también desde el rol por ahí de capacitador o me pasa desde docente, ¿no? Uno hay que hacer como, digamos, un corte y decir, bueno, vamos a dar este tema. Pero a veces parece que son como temas estancos, ¿no? O sea, incluso si lo vemos en el Canvas, vieron que el Canvas son bloquecitos, entonces como que, bueno, y en realidad tenemos que tener siempre esta mirada de sistema Ujú. totalmente interconectado, ¿sí? Esta lógica de sistema atraviesa todo lo que hacemos. Entonces, ustedes, como digamos, de su rol, como esta dirección, por así decirlo, de sus emprendimientos, de sus organizaciones, no lo tienen que perder de vista. Esto es como si pongo, no sé, el mantel y tiro de un lado y algo, algo va a quedar descubierto. Entonces, tengo que mirar y la idea entonces, como sabía que después se venían más encuentros y sé que vienen dos genios como Wilmar y como Juan, entonces quizás tengan esta lógica de decir, bueno, a ver, ¿para qué me sirve esto? Hay cosas que son como más, los números siempre son difíciles, en general, son pocos cuando entramos que, ay, me encanta ver los números del negocio, o sea, son pocos, a veces hay, pero... eh, y decir, pero, bueno, me sirve para esto. O sea, entonces es como recontra importante entender esta lógica de cómo están entrelazados. No es, bueno, hago una modificación en alguno de estos aspectos, no es aleatorio, ni es que no va a tener impacto en el resto de la organización.
A veces en el fragor de la venta y porque estoy desesperada, porque necesito guita, es así, defino cosas, decido cosas, hago descuentos, o le digo, sí, yo te lo llevo. Termino perdiendo plata. Entonces después me doy vuelta y hoy laburé un montón de horas. Me fui hasta no sé dónde a llevarle esta lapicera y perdí guita. Llegué a fin de mes y no me alcanza la plata. Y laburé mucho. Y acá nosotros como emprendedores ponemos todo y no lo medimos. Y eso tiene un valor. Así que bueno, ojalá pueda haber aportado un granito de arena a esto y estoy re feliz de haber compartido esta mañana con ustedes. Yo creo que sí, ahí están diciendo que van a aplicar tu guía, varios en el chat, así que nada, me van a tosigar seguro. Lo lamento, Marce. Pero bueno, es lindo esto, es lindo quedarse con esas ganas y buenísimo todo el suspenso que creaste para los webinars que vienen, ¿no? Que también los estamos esperando con muchas ganas. Bueno, no sé si hay algo Aprovechenlo. más. Sí, sí, sí. ¿Alguna última consulta? ¿Algo que les haya quedado en el tintero? No, un montón, gracias, un montón, y a ver por dónde se empieza, ¿no? Que eso, siempre hay que recurrir a alguien más, porque creo que uno particular en esto de emprendedor es difícil hacer todo esto que planteaste solo. Es importantísimo contar con alguien, porque por ahí uno no tiene las mismas respuestas a las preguntas, que las sabes internamente, pero no sabes cómo bajarlas a un papel y necesitas de otro que te ayude justamente a exprimirte para poder de a poquito ir completando esa guía que es fabulosa, un gran orden, tal cual. Pero bueno, difícil es como que tengo la sensación que empecé a dar vuelta en la misma baldosa. Entonces estoy girando y a ver, bueno, hasta que vamos a ver por dónde, cuál A ver, elegimos. ¿Por dónde, la no? idea de la idea de la guía es que les va a ayudar a priorizar, así que vayan de a poco, tiene un orden lógico, Perfecto. tiene un orden, sigan ese orden, ¿no? No es para que abarquen a lo mejor todo lo que pide cada herramienta, pero de ahí lo que puedan ir respondiendo, lo que no les quedará como pendiente para analizar. Si a veces son emprendedores que están solos, a veces tienen socios o tienen un equipo, trabajen con el equipo. A veces pasa que y no es que no es solo un tema de los emprendedores, en realidad ocurre en las pymes más grandes, no nos damos el tiempo para frenar y pensar. Y parece que frenar y pensar y ponerle, digamos, es como que, bueno, en la urgencia, yo no puedo frenar a esto. Y eso hace que crezcamos muy desordenados. Entonces, bueno, celebro que estén en un sábado tomándose el tiempo para esto, felicitaciones por eso, tomarse un tiempo en esa planificación de su semana, bueno, para decir, bueno, le voy a meter un poco de cabeza, porque eso va a ordenar a que después sean más efectivos, más rentables. em, entonces, y si tienen un equipo, compártanlo con el equipo, o si tienen un socio, siéntense, generen espacios de conversaciones que tienen que ver con el diseño estratégico, el pensar qué estamos haciendo, analicemos hacia dónde vamos. La urgencia nos come, pero después hace que crezcamos sin rumbo, sin tener en claro si somos rentables o no, nos agotamos. Nosotros los emprendedores le ponemos el cuerpo a esto. O sea, y nuestra energía es fundamental. Y entonces si dedicamos energía y hay mucha emoción, la emocionalidad nos atraviesa, o sea, es así. Y si entonces después los resultados no llegan, pero hay un desgaste enorme, bueno, realmente es muy frustrante. Y a veces es porque tenemos que, nos demos ese paréntesis en la agenda que tenemos para poder sentarnos a pensar esto, a meterle cabeza. Es re importante. Buenísimo. Bueno, Romy, nada, solo agradecimiento como muestra de la atención ahí que dentro del grupo impactaste, nada, siempre fluctúa entre 32 y 34 el número de emprendedores conectados, no bajó en ningún momento y la verdad que, nada, estamos muy, muy satisfechos obviamente y seguramente
durante la semana, a partir de ahora que se apague la cámara, a Marce lo van a torturar con el material y demás, pero también decirles, también contarte a vos que en cada uno de nuestros encuentros hay un testimonio de alguien experimentado, de acuerdo al avance en el proceso que llevamos del Canvas, y el sábado que viene no va a ser la excepción. Vamos a contar con una profesional acá de la región que nada, que tiene una experiencia empresarial y comercial muy importante, sobre todo en el tema de servicios, que es también una distinción de este grupo. Hay varios que están con proyectos de servicios, con ya desarrollados. Así que nada, tenemos un lindo encuentro presencial el sábado próximo. Y nada, por mi parte agradecerte, Romy. La verdad que un placer poder contar con vos. Gracias, de verdad un placer. Sé que les llené de información, que decante. Estoy a disposición, me pueden contactar a través de Marce, de Norbert o a través de las redes. Para lo que necesiten, saben que estoy y gracias por la invitación. Y felicitaciones a todos por estar acá. Muchas gracias, Gracias. Romy. Bueno, y gracias a todos por estar presentes. Buen fin de semana. Buen fin de semana para todos. Muchas gracias. Feliz semana. Gracias. Hasta luego, Gracias, gracias. buen fin de- Muchas gracias. Los espero por 28 de Gracias. julio. Cumplimos un año de la cocina de Aprendimos de Neymar. Sí, sí. Vamos a Bien, estar en ahí, breve. bien. Gracias, besos. Gracias, Tere. Muchas gracias, muy Chao, bueno, chau, chau. gracias. Bueno, muchas gracias por acá también por toda la información. Que anden bien, buen fin de Marcelo y Norbert. Chao, Bueno, gracias, Tommy. Tommy. Gracias. Ahí ya tengo pendiente ir a conocer la chacra, che. Tantas cosas pendientes tengo, mirá. Así, Cuando así quieran, como cuando quieran. de viaje, ¿no?